Dice la palabra del Señor en Ezequiel 43, versículo 5, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria de Dios había llenado el templo. Vi que la gloria de Dios había llenado el templo. Hemos estado hablando sobre el libro de Ezequiel, hemos estado hablando sobre lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo, pues en medio de la historia. Y lo que ha hecho en medio de la historia en estos 104 años en nuestro templo. En esta iluminación que Dios nos ha dado, nos ha revelado su gloria, su poder y nos ha demostrado su fidelidad. Y para hoy el Señor puso en mi corazón este tema para discutir entre nosotros. La gloria de Dios, la gran paradoja. Cuenta la historia en el 1665, hace pocos años atrás, de este joven que estudiaba en la Universidad de Londres, Cambridge. Mientras estudiaba allí, se desarrollaba, llegó de momento una enfermedad que al final se le conoció como la peste negra de esa época, una gran pandemia. Y la universidad envió a todos los estudiantes a sus hogares, lo que hoy le llamamos distanciamiento. En ese momento sucedió. Cuenta la historia que aquel joven en su hogar, en su casa, sin tener ningún profesor, nadie que lo instruyera, siguió trabajando en los ejercicios matemáticos que eran muy complicados para él. Dice la historia que la universidad no era tan impresionante su conocimiento, pero cuando se quedó solo en la casa, allí solo comenzó a romperse la cabeza, y cuando comenzó a romperse la cabeza y regresó de la pandemia a la universidad, pudo probarle a los profesores que pudo resolver aquel ejercicio y comenzó a conocerse en el 1666 el génesis del cálculo. ¿Cuántos aquí de los estudiantes están estudiando cálculo y lo aman? Muchachos, si usted lo ama, no se abochorne. Todos los que se rieron ni la han cogido. Mientras estaba en su casa, en el distanciamiento, solo, sin instrucción, dicen que tomó un prisma y entraba un rayo de luz por su ventana. Y con el prisma comenzó a jugar con él y comenzó a desarrollar la teoría sobre la óptica. 1666. Y en tercer lugar, me imagino, esta historia se está tratando de probar que él estaba bajo un árbol de manzana, cayó una manzana, le dio en la cabeza y parece que eso lo iluminó, y cuando lo iluminó comenzó a trabajar sobre la ley de la gravedad y las leyes de movimiento. En medio de la pandemia, un joven de 26 años, cuando regresó a la universidad, se le conoció como el año de las maravillas, porque con 26 años Dios lo iluminó para darle tanta sabiduría, porque estamos claros que todo don perfecto viene de Dios. Y ese joven se le conoció como Isaac Newton. ¿Cuántos lo conocieron? ¿Cuántos lo han conocido? ¿Cuántos han estudiado sobre él? Una paradoja. Una paradoja significa lo contrario a la opinión común. Una paradoja significa algo inesperado, algo increíble o singular. Y estas dos últimas definiciones son las donde yo quiero hoy hablar sobre este sermón. Es un dicho o es un hecho que parece contrario a la lógica. ¿Qué lógica tiene que un muchacho fuera de la universidad, donde se supone que la universidad recibiera conocimiento, pero en su hogar allí Dios lo pudiera desarrollar? Y por último, un hecho que en apariencia es contrario a la lógica.
Y hoy quería traer ese primer ejemplo, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo en Isaías 43, versículo 5, es a Ezequiel teniendo una visión de Dios, teniendo un sueño de Dios. Y de momento, mientras está en el exilio, que lo hemos dicho tantas veces, está en Babilonia, mientras tiene la noticia que el templo estaba destruido, como la semana pasada se nos instruía y se nos enseñaba, un templo donde ya no existía, donde no había un centro de religión, donde no había un centro de adoración, sino que ahora el pueblo estaba desprovisto de ese templo, sino que ahora había tenido que comenzar a tener una relación personal con Dios sin que existiera un templo. Dios le da un sueño a Ezequiel, le da una visión y comienza a enseñarle un templo restaurado, un templo renovado. Comienza a enseñarle un templo más amplio, comienza a explicarle todo. Pero este versículo 5 le pone lo más hermoso al templo. ¿De qué vale una estructura sin la presencia de Dios? Dice que allí comenzó a ver la presencia de Dios entre aquel pueblo. ¡Qué ironía! ¿Por qué estaban en el exilio? Estaban en el exilio porque habían pecado. ¿Por qué estaban lejos? Porque habían desobedecido al Señor. Porque el templo se había destruido. Porque adoraban al templo, pero no al Dios del templo. Porque habían perdido la relación con Dios. Y se había convertido en una religiosidad. Y mire qué paradoja. Para Dios restablecer el templo y la relación de Él con su pueblo, ¿usted sabe lo que hace? Destruye el templo. Dice Ezequiel capítulo 5 versículo 14: cuando haya descargado mi furia contra Jerusalén, la dejaré completamente destruida. Al verla, todos los pueblos vecinos se burlarán de ella. Y aunque la insultarán y la ofenderán, también se espantarán al ver el castigo tan duro que le mandé. Y aprenderán la lección. Yo, el Dios de Israel, cumpliré mi palabra. Paradoja. No remodeló el templo. No lo hizo más bonito. No le dio mayor poder al templo, sino que para restaurar la relación de Dios con el pueblo, lo destruyó. Cuando nosotros miramos la vida y cuando nosotros comparamos el cómo nosotros estamos viviendo, lo comparamos con los éxitos del mundo. Hemos llevado a lo que el mundo nos exige a compararlo con la gloria de Dios. He triunfado en los estudios, tengo un gran trabajo, he prosperado, la gloria de Dios está conmigo. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la destrucción, cuando llega el desempleo, cuando llega la enfermedad o cuando llega la vulnerabilidad, decimos, se apartó Dios. No tiene lógica poder ver que en medio de la crisis hay procesos de Dios. Que en medio de la destrucción alrededor de nosotros hay procesos de Dios. Que Dios está con nosotros siempre, que Dios no nos deja, que Dios siempre cumplirá sus propósitos en nosotros, que cuando estemos pasando a través de la tormenta es porque Dios tiene un propósito de limpiar, destruir para reconstruir a la manera perfecta de Dios. Pues les destruyó el templo, les destruyó la esperanza, les destruyó todo, los dejó sin nada. Y entonces después, ustedes escucharon esa predicación, Ezequiel 36 dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu entre ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Cuando el templo está ausente de la presencia de Dios, el corazón se vuelve una piedra. Solamente lo que hay es el estereotipo.
Qué lindo el templo. Pero cuando hay ausencia del Espíritu de Dios, se vuelve seco, no produce, no hay frutos. Y de la única manera que Dios podía darle una lección paradójica, ¿eso es una palabra correcta en el lenguaje puertorriqueño? ¿A usted le parece bien? Está aceptada por la lengua española puertorriqueña de Buenavista. Se nos ha destruido el templo a nosotros. Hemos sentido que se nos ha caído la casa. Pero Dios le pone un sueño a Ezequiel. Dios lo lleva en esas cosas hermosas que Dios hace y le da una visión hermosa y le dice: prepárense, porque voy a reconstruir la casa. Prepárense porque el segundo templo será más hermoso. El segundo templo será más glorioso, porque la gloria posterior será más hermosa y será más poderosa de lo que ustedes experimentaron en esa primera experiencia. Yo voy a hacer algo más grande, voy a hacer algo hermoso. Y ahí está la historia. Seguiremos en lo que queda del año, llegando hasta la reconstrucción y la reconstrucción de la adoración, y la veremos como el pueblo celebró, pero como el pueblo nuevamente volvió a pecar, como el pueblo volvió a alejarse de Dios. Y entonces Dios, por tercera vez, decide anunciarle al pueblo que va a destruir nuevamente el templo. Pero en esta ocasión no le manda al imperio babilónico. En esta ocasión no le manda ningún tipo de imperio. ¿Sabe a quién le envía? Le envía la gloria de Dios encarnada en la tierra, que llega entre los discípulos para decirle: he venido para destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, dijo: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es. El templo en el tiempo de Jesús estaba con corazones de piedra, llenos de idolatría, llenos de mentira, lleno de religiosidad, donde se hacían prácticas, porque por la costumbre, pero no vivían los mandamientos que Dios había dado en aquellas piedras, en aquel pueblo. Y vino ¿quién? La gloria de Dios para entrar al templo. ¿A qué templo entró? Entró al templo físico. Y dice que lo primero que hizo cuando entró en aquella entrada triunfal, lo primero que hizo fue volcar las mesas, virar las mesas donde estaba la idolatría, donde estaba la mentira, donde estaba el engaño, donde se le robaba a la gente para supuestamente llevar adoración delante del Señor, donde se le mentía al pobre pueblo frágil. No había presencia de Dios, había religiosidad. Y allí entró la gloria de Dios encarnada y comenzó a destruirlo todo. Mira cómo dice Mateo capítulo 14 versículo 58, cuando están enjuiciando a Jesús. Nosotros lo escuchamos. Dice: nosotros oímos decir: yo destruiré este templo. Marcos 14 58. Hecho con manos, y en 3 días voy a reconstruir otro, no hecho con manos humanas. Destruyan al templo, decía Jesús, y solo en 3 días lo voy a hacer nuevo. Era necesario que el pueblo viera que ya no existía una imagen, sino que ahora necesitamos tener un encuentro con Dios verdadero. Iglesia, la iglesia viva enfrentas muchas paradojas. Una iglesia de éxito no es una iglesia de grandes presupuestos.
Una iglesia de éxito no es una iglesia de muchísima gente. Una iglesia que hace la voluntad de Dios es la que procura que el templo de la iglesia esté lleno de la presencia de Dios. En 104 años, Buenavista ha vivido el peligro de desaparecer en muchísimas ocasiones. En 104 años, la iglesia en Buenavista ha recibido críticas. Su testimonio ha estado entredicho. Han sucedido crisis a las cuales la iglesia ha tenido que enfrentar. Y de momento, los líderes de esta iglesia, cuando comenzamos a evaluarlo todo, decimos, pero es como que nos quieren destruir, es como que nos quieren romper. ¿Qué sucede? Que las bases como que se rompen, como que muere aquel, se va el otro, llega el otro, viene el otro. Y de momento, cuando analizamos, es importante que podamos entender que Dios provoca tormentas y terremotos para que la iglesia no olvide que dependemos de Dios, que dependemos de su presencia, que no dependemos de un programa o de un presupuesto, de que vale miles de dólares si la presencia de Dios no está con nosotros. ¿De qué valen tantos programas si al final no llegamos al bautismo, ni a la confesión, ni al arrepentimiento, ni a la transformación del pueblo de Dios? Yo le he dicho en muchas ocasiones, la iglesia de Dios que está viviendo el propósito de Dios se encontrará contra la pared siempre, porque va contra la corriente. ¿En dónde tenemos que evaluarnos? En cómo está nuestro corazón, si es de piedra o tiene sentimiento. En cómo está nuestra vitalidad. ¿Somos huesos secos? ¿Usted sabe cuando nos convertimos en huesos secos? Cuando estamos pendientes a las nimiedades. Cuando estamos pendientes a las apariencias. Cuando somos guardianes de la tradición. Antes se hacía así, ahora hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Mire, hermano, cuando yo me criaba, había cultos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado era libre y hacía la reunión de las juntas oficiales, domingo por la mañana y domingo por la noche. Yo viví la transformación del culto de la Santa Cena, entonces por la mañana y escuela dominical y lo viví. Y esta iglesia lo vivió. Y después esta iglesia creció tanto que tuvo que hacer 2 cultos y hay que romperse la cabeza cómo se recibían las ofrendas y cómo se daba la Santa Cena. Tomaba 20 minutos con tanta gente aquí, cada evento. Pero una iglesia viva, ¿sabe lo que hace una iglesia viva? Va a los mandamientos y cuando va a los mandamientos vive apasionada por cumplir, amar solo a Dios. Vive apasionada por amar a su hermano. Mire a su izquierda, mire a su derecha, por amar a su hermano. Vive apasionada. Mire atrás por si acaso tiene su enemigo detrás de usted ahí sentadito y dígale: enemigo, te amo. No se escandaliza por una vestimenta. Se escandaliza cuando no hay perdón. No se escandaliza por la forma en que se empieza o se termina un culto. Se escandaliza en donde hay contiendas. Se escandaliza en donde no hay comunicación. Hablamos lenguas angelicales, pero no podemos hablar las lenguas del amor. Huesos secos, corazones de piedra, llenos de religiosidad, pero no hay un espíritu vivo que tenga amor y consideración para el frágil, para el que le duele. Huesos secos y templos de piedra sin la presencia del Señor utilizan el Facebook para criticar a la iglesia. Eso no lo hace un siervo de Dios.
Un siervo de Dios se va en lo escondido y allí ora y allí le dice: Espíritu de Dios, transforma, saca el pecado. Dios, que se derrame tu amor. Pero las redes sociales no es el lugar de la queja de Dios. La queja de Dios está aquí, mira, en la rodilla y en la privacidad con el Señor. Huesos secos, templos llenos de piedra, cuando somos enfermedades autoinmunes. Estamos en vivo. Esto era un mensaje para la iglesia. Si usted visita, esto no es para usted. Esto es para nosotros, los aleluya y los religiosos como yo. ¿Y sabe lo que hace Dios? Rompe los estereotipos. Rompe los estereotipos. Y cuando dependemos de los estereotipos, nos sentimos que la fe nos falla. Yo necesito, ¿qué pasa? ¿Dónde está la presencia de Dios? Pues búscala. Pues búscala. Enciérrate, iglesia, en el lugar de oración, en privacidad. Allí busca la presencia de Dios. Cuando Jesús llegó al templo y empezó a romperlo todo, le dijo: hipócrita, búsquenme en espíritu y en verdad, y ahí yo me voy a revelar para que escuchen mi palabra. ¿Por dónde va el mensaje? Paradoja. Paradoja. Perdón, Amparo. Paradoja. Cuando lo que Dios hace no es congruente. Cuando lo que Dios hace no tiene lógica. ¿Tú sabes cuánto yo anhelo ver a todos sus hijos en este altar cantando? ¿Usted sabe cuánto yo anhelo ver a todos sus nietos adorando al Señor aquí? Si es paraíto como yo, que se me hace difícil brincar, gloria a Dios. Pero si es joven como Pastor Raciel, brincando 3 horas, gloria a Dios. Yo lo que quiero es verlos aquí adorando al Señor. ¿Usted no anhela eso también? Yo lo anhelo. El 80% de nuestros hijos criados en el Evangelio está en el mundo, iglesia. Está en el mundo. Mire, yo me siento como si estuviera teniendo una conversación aquí. El otro día veíamos una película de un nuevo medicamento y cómo se convirtió, ¿verdad?, en los opioides. Cómo se convirtieron. Y ahora están saliendo testimonios de cuánta gente vivió, ¿verdad? Porque era legal. Y los médicos la probaban. ¿Y se convirtió en qué? Apúntalo, iglesia. En menos de una década estaremos hablando de lo mismo con la bendita marihuana legal. Y la iglesia tiene que pararse de frente y volver a atreverse a decir: yo creo en el psiquiatra, yo creo en el psicólogo, pero yo creo en el poder del Espíritu Santo para sanar las enfermedades. Tenemos que volver otra vez a creer, a orar por los enfermos. Tenemos que volver otra vez a creerle al Señor. Tenemos que saber que el poder de Dios no se ha acabado, que es vivo, que es verdadero. Están engañando a nuestra sociedad. Esto no es cuestión de jóvenes, aquí hay adultos y todo el mundo. Yo creo en el medicamento, yo creo en los tratamientos. Donde yo no creo es que esa es la única solución. La única solución es Cristo. Es la única solución. Jesús tuvo que mandar un mensaje que no era lógico para el mundo. Destruir el templo, destruir toda aquella religiosidad y toda aquella mentira que aquel pueblo religioso le estaba predicando a aquella humanidad, y eran huesos secos, era un río seco, eran templos de piedras, de mentira, donde el pueblo estaba siendo engañado. Iglesia, no nos engañemos.
Dice la palabra del Señor que la gloria postrera del segundo templo será más poderosa que la del primer templo. Y aquí tengo que hacer entonces mi aplicación pastoral. En muchas ocasiones en nuestra vida, y todo el que esté respirando por alguna crisis en la vida ha pasado, por alguna situación en la vida ha pasado, y se ha sentido que el corazón de uno lo han destruido. Y uno se siente que el enemigo se ha levantado y ha querido eliminar la identidad, la existencia del ser humano. Y de momento uno no se siente que es apto para estar en la presencia del Señor o para ser utilizado por el Señor. Porque a lo mejor he cedido ante el pecado, porque a lo mejor las decisiones que he tomado me han destruido por completo. Y yo como persona en esta celebración de 104 años no soy la persona ideal para liderar, para servir al Señor, para arrepentirme y pedirle al Señor que haga un templo nuevo. ¿Sabe qué? Dice que el Señor hoy entra, dice, la gloria de Dios encarnada, que vino a este mundo, que nos dijo, le enviaré al Espíritu Santo de Dios para que muera en el corazón de cada ser humano que pueda confesar a Jesucristo como único Salvador, que desea que Jesucristo sea el que reine en su vida. ¿Sabe qué? Hace morada en la vida de nosotros. Dice que yo no moro en templos hechos por hombre, yo moro en el corazón y en el alma del ser humano que me confiesa como su único y exclusivo Salvador, y ahí yo comienzo a ser morada en cada uno de nosotros. ¿Usted cree que su templo está destruido? ¿Usted cree que su alma, que su reputación está destruida? Déjeme decirle algo, ha llegado al lugar correcto. Porque es propósito de Dios. Recuerdo cuando llegó allí y le dijeron, Lázaro está enfermo y se va a morir. No te preocupes, porque esa enfermedad y esa muerte son para yo glorificarme. Pastor, pero a través del sufrimiento. Sí, este mundo es injusto. Este mundo está lleno de engaño. Este mundo está lleno de mentira. Y Jesús destruye todos esos falsos templos que hemos creado en nuestra mente y en nuestro corazón. Los tiene que destruir. Los tiene que destruir. ¿Y usted sabe por qué? Porque llega un momento que el conocimiento nos lleva a crearnos falsos templos. El conocimiento nos lleva a creernos pequeños dioses, donde en esta vida y en este Puerto Rico lleno de tantas oportunidades, yo tomo decisiones porque yo tengo el conocimiento, yo sé a dónde voy y yo tengo la economía para poder tomar mis decisiones, pero Dios está ausente. Esto me parece que me va a llevar a ser exitoso y esta decisión que tome me va a dar reputación y esta es la decisión que tomo. Un auto, una casa, una profesión, un matrimonio, me dan un estatus de ¿qué? Y de momento cuando las tormentas comienzan a suceder, Dios, ¿dónde tú estás? Muchacho, llevo aquí 104 años hablándote. Llevo 104 años, no dejes ese paso porque te vas a apartar de la gloria de Dios. No dejes ese paso porque la gloria de Dios se va del corazón. No dejes ese paso porque te vas a autodestruir. Pero yo puedo, yo tengo la capacidad. La lógica me dice que esto es lo mejor que puedo hacer. Pero es que hay un Dios que utiliza las paradojas de la vida para glorificarse, y lo que no te hace lógica, Dios está para hacerlo real en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es día de renunciar a ser semidioses y a ser seres humildes delante de la presencia de Dios. Seres humildes y sencillos. Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi templo. Por favor, te pido que me rompas y que hagas morada en mí y haga el templo perfecto y verdadero en mi vida. O a lo mejor usted puede decir, pero es que ella me rompió.
Es que la vida me ha dado tan duro que yo siento que lo que tengo por corazón son escombros. Es como que el enemigo llegó y me destruyó por completo. Pues ok, pues vamos a hacer esta oración. Señor, vengo hoy y remueve los escombros, que yo pueda ver que tú vas limpiando mi vida pasada. Que tú vas limpiando mi vida pasada. Y como Ezequiel, Señor, es que yo me imagino a Ezequiel viendo cómo será el templo postrero y llenándose de alegría. ¡Ah, qué lindo está! ¡Qué lindas son las puertas! ¡Qué lindo es el atrio! ¡Qué lindo es sentir la presencia de Dios! Hoy yo quiero que tú te imagines: la gloria de Dios descendió en Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario, envió su Espíritu Santo, y hoy el Espíritu Santo quiere darte una visión. Una visión de quién serás tú en las manos del Señor. Dice, como decía Ediberto al comenzar el culto, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Las cosas viejas pasaron, yo las hago todas nuevas. Cada una de tus lágrimas han caído en mi mano poderosa, donde yo he tenido control de lo que ha sucedido en tu vida. Y esas lágrimas yo las transformaré en un gozo inefable, en alegría, en el gozo de saber que tengo salvación, que yo tengo un lugar en la casa del Señor, que yo tengo un lugar por la eternidad con mi Salvador. Has vivido muchas paradojas, pero en todas ha estado Dios. Y al final de tu vida verás que todo obrará para bien a los que amamos al Señor. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros un momentito? Yo quisiera hacer un llamado aquí en las redes, en la radio, cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando. Habrá alguien que hoy conectado o aquí presente como visita, o nos ha estado visitando por un tiempo, desea aceptar a Jesús como su Salvador, o decir: yo he servido a Jesús y yo quiero reconciliarme con Jesús. Que levante su mano bien en alto, porque Dios te bendiga. Alguien más que hoy dice: yo quiero, Dios te bendiga. Allá atrás, alguien más que dice hoy: yo quiero recibir y reconciliarme con Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo le pido a estas personas, si es posible, que se puedan poner de pie, por favor, para reconocerles. Si se pueden poner de pie estas personas con mucho respeto que han levantado su mano. Un aplauso a estas personas, un aplauso a estas personas, un aplauso a estas personas. Hoy ha llegado la salvación. Hoy comienza la construcción de un nuevo templo. Iglesia, ¿qué tal si me acompañan en esta oración junto con ellos? Todos oramos esta oración. Jesús, te pido que perdones mis pecados. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que hagas un nuevo templo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.